Mateo 24, verso 37. Dice así la palabra del Señor: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso a su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado que el siervo, el cual, cuando el Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Bueno, gracias, Señor, nuevamente por su palabra. Bendíganos a través de ella. Gracias porque nos corrige, nos habla, nos enseña, para que vivamos, Señor, en comunión, vivamos en dirección, vivamos, Señor, no cegados, sino en caminos que usted nos ha dejado para que andemos por ellas. Gracias, Señor Jesús. Amén. Muy bien, quisiera hablar como de este pensamiento. Me vino a la mente el pensamiento de esta escritura, dándose en casamiento. Que vemos aquí, la escritura nos enseña que la gente en aquel tiempo estaba, hermanos, en un habitar, digamos, algo como común, como hoy también se vive. Vamos a pensar algo así, que era una rutina de vida, ¿no? Dándose en casamiento, casándose y fiestas y todo aquello, dice. Pero quiero que vea esto. En cuanto a esa práctica, ellos tenían algo de que no estaban, hermanos, interesados en la palabra del Señor, sino que estaban totalmente desinteresados en la palabra de Dios. Y eso hace muchas veces cuando uno vive en una rutina demasiada apegada a este mundo, una rutina de tanta ocupación, tanto trabajo, pero todo lo de aquí, todo lo terrenal, todo lo que es para nuestra satisfacción, nuestra prosperidad o nuestra vida, pero no tenemos tiempo para dedicarle al estudio de la palabra de Dios, al congregar, al buscar a Dios, al someterse a Dios, al vivir para Dios. Y mucha gente hoy en día también puede estar viviendo de esa manera, ¿no? Entonces, el enfoque es casándose y dándose en casamiento, para notar que ese es un estilo de vida, de una rutina que el hombre solamente vive para sí y vive sin Dios. Amén. ¿Qué vemos ahí de un hombre, de una persona que vive para sí, que está desinteresado para con Dios, es apático, es lo que la Biblia le llama tibio, es indolente, es desganado, ¿sí? Es insensible, ¿sí? ¿Por qué? Porque está tan interesado en lo suyo que lo de Dios no le presta atención. No le importa lo de Dios. Y yo estoy hablando de gente que probablemente nunca vaya a una iglesia, ¿no? O va cuando hay un cumpleaños, una boda, un muerto que van a velarlo. Pero también hay aquellos que están dentro de la iglesia, pero solamente por un estilo, usted sabe, de rutina religiosa, pero de igual no le prestan mucha atención a las palabras de Dios para ponerlo en práctica, para decir esto es de Dios, yo tengo que cambiar, tengo que arreglar mi vida con Dios. Y prestar atención, usted sabe que es prestar atención, ¿no? Usted sabe bien cuando usted habla y alguien dice que le oye, pero no le presta atención, ¿no? ¿No le ha pasado a usted que cuando está platicando con alguien, no sé, familiar, cónyuge, no sé, con el hijo, la hija, cualquiera, que usted está platicando y el otro le está como disque poniendo atención, pero el otro está en otra mentalidad, ¿no? Y usted le pregunta algo: ¿qué te dije? ¿Me escuchaste? Y el otro dice: oh, sí. Y a ver, ¿qué te dije?
Fíjate que no presté atención a lo que me dijiste. Bueno, muchas veces podemos estar acá en la iglesia, en la casa de Dios, oyendo la predicación, oyendo la palabra de Dios, pero a la mera hora cuando venga esa forma de expresar que sí escuchamos a Dios, ¿cómo se manifiesta esa forma de que hemos escuchado? De que le entendimos, de que le comprendimos, de que entendimos que lo que Él nos dijo es bueno, ¿cierto? Y no que nos pregunte Dios al rato saliendo de aquí o al día de mañana, ¿y qué te dije en la enseñanza? ¿Qué te dije en la iglesia? Ay, no sé, no me acuerdo, creo que se me olvidó la predicación ya. ¿Por qué? Porque podemos estar escuchando, pero no prestando atención. Entonces, una persona que está en su vida rutinaria, desde que se amanece hasta que anochece, y solamente está en su rutina de vida, en sus hábitos rutinarios, día tras día, que se practican, hermanos, sin cesar. Ya parecemos robots, no todos los días a lo mismo. Trabajo, comer y dormir, y trabajo, comer y dormir. Y son 7 días a la semana y pocas veces tenemos el hábito de estar con Dios, de buscar a Dios. Hay muchas cosas que hoy en día llaman la atención, no solamente el materialismo, la ambición a las cosas materiales, pero hay mucho entretenimiento hoy en día. Sí, las redes sociales, la ciencia que se ha crecido, multiplicado, y toda esa ciencia que se vive hoy, que uno puede ver en el teléfono, hermanos, desde chistes hasta películas, novelas y todo lo que uno quiera, pero son para distracción, ¿cierto? Y le aseguro que mucha gente hoy ya no está trabajando ahorita en este momento, ¿no? Ya salió de su rutina, pero puede estar watchando una movie, puede estar en su celular, puede estar viendo chistes, puede estar viendo cualquier tontera, puede estar viendo Facebook, puede estar viendo cualquier cosa, porque por medio de esta tecnología que hoy hay, es un medio, hermanos, de distracción al máximo. Usted mira a los padres que cuando están criando a sus hijos pequeños, hoy en día, mejor le pasan la tablet y le dice, juega ahí con eso. O le dan otro celular por ahí. Y ella, la mamá principalmente, se mira eso, ¿no? Está con el celular también, ella también con lo suyo, ¿no? Es la forma de que hoy los padres están educando a sus hijos. Y lo saco en cuenta porque usted que ya tiene, por ejemplo, 60, 70 años, ¿usted acaso vivió con esos juegos en su niñez? ¿Verdad que no? Andaba haciendo muñecas de maíz, de hojas de maíz y con pelo de maíz, andaba divirtiéndose con esas cosas, pero a las 8 de la noche ya estaba durmiendo, ¿sí o no? Y hoy los hijos, ¿a qué hora se están durmiendo? Y eso es buen horario, pero otros hasta las 2 de la mañana, ¿sí o no? Y el otro día andan con la boca abierta, no aguanto el sueño, se andan durmiendo, ¿cierto? O duermen en la noche, en el día, y en la noche se desvelan, ¿sí? Pero ese es el tiempo que estamos viviendo, hay mucha distracción, y se vuelve una rutina de vida. Todos estos videos que están ahí dentro del internet, es algo vicioso, es peor que la cocaína, peor que la droga. Nunca le he fumado, pero estoy diciendo que es algo que no lo puede soltar. Por ejemplo, ahorita cuando salgamos del servicio, más de uno le aseguro que va a agarrar su teléfono, corriendo y a ver qué me quedé al rato lo que estaba viendo o que sigo viendo, porque es insaciable, ¿cierto? Nos hacemos adictos a esta distracción que hay en el internet, que, hermanos, pareciera que estamos amarrados, ¿sí? Entonces, ¿cuánta gente hoy prefiere estar allá en ese mundo, pero no hacen tiempo para con Dios? Porque están solamente dedicados a su estilo de vida y de Dios se olvidan. No le prestan atención a Dios. Muy bien, así es que se pasan todo ese tiempo sin buscar la iglesia, sin buscar, hermanos, una comunión con Dios o una relación con Dios. Tristemente, hermanos, eso se puede ver, ¿cierto? Ahora, en el tiempo de Noé, seguramente llegaron a tener, hermanos, aquellos hombres que no amaban a Dios, que no creían en Dios, no tenían fe en Dios. Seguramente llegaron a tener sus dioses, sus ídolos de piedra, de madera o de mármol, como los hayan construido. Y hoy podemos decir nosotros, tal vez, no, pues nosotros ya somos más inteligentes que ellos, ya no tenemos esas cosas. Y ciertamente, por ahí hemos salido de un contexto de idolatría, de imágenes y cosas así, ¿no? Pero hoy, hermanos, hoy se ha transformado esa idolatría en algo invisible probablemente. Ya no es lo mismo que aquel tiempo en que eran estatuas, pero hoy se ha transformado en
en otras cosas, principalmente como los deseos, los gustos que cada uno de nosotros llegamos hasta idolatrar. Esas ideas de ir tras aquello que a nosotros nos importa más que una vida con Dios. Y esas cosas se vuelven idolatría, incluso el dinero, el amor al dinero. La Biblia dice que se vuelve idolatría ese amor al dinero. ¿Y cuánta gente no va tras esa carrera, no de alcanzarlo, todo lo que pueda conquistar, pero se olvida de Dios, se olvida de su Creador? Así es que en ese tiempo probablemente tenían esa religiosidad, pero no tenían a Dios, al Dios verdadero, y no tenían una buena relación con Dios, haciéndose los desinteresados, tibios, apáticos, insensibles e incrédulos a todos los mensajes que Noé les compartió, que eran dados por Dios. ¿Sí? Ahora, la idolatría se transformó en diversión hoy en día, hermanos, ¿no es cierto? La búsqueda de riquezas terrenales, rutina de ocupación de cada día con día, sin dar tregua. Sin dar tregua, pareciera que no podemos dejar de trabajar un día para estar en la casa de Dios. Hay gente que hasta los domingos se ocupan. Es muy duro, hermanos, lo que se ha transformado en ese ídolo en nuestros corazones y no nos atrevemos a dejarlos. Muy bien, ¿por qué entonces está la gente así? Porque está tras esa idolatría y no voltean a ver a Dios, no se ponen a pensar, no se ponen a reflexionar, porque primero piensan en sus prioridades, sus planes, sus deseos o hasta vicios y aberraciones de aquello en lo que están ocupados cada día, y se ha convertido eso en su Dios. Llámele lo que tengas haciendo cada día, pero no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para leer la Biblia, para estar en un estudio, para estar en la iglesia, para estar orándole a Dios. Eso que le impide hacerlo, eso se ha vuelto un ídolo delante de Dios. Jesús habló una advertencia de juicio. Cuando Él nos habló ahí en la escritura que leímos, Él precisamente traía la historia aquella que pasó en el tiempo antiguo, como una advertencia, ¿cierto? Y creo que hay un dicho por ahí que no hay peor, ¿cómo es? No hay peor... No, es otro dicho. Creo que Rebeca se lo puede bien. Que aquella nación, aquel pueblo que sabe su pasado y vuelve a cometer el mismo error. ¿Cómo va, Rebeca? El pueblo que olvida su pasado tiende a repetir. Eso, algo así. Entonces, nosotros hoy en día podemos estar viviendo este ejemplo bíblico y Jesús por eso lo saca a luz, porque va a dar una advertencia para el tiempo presente y para el tiempo futuro, en este caso nosotros. Que no se nos olvide cómo vivieron ellos, qué hacían ellos en el tiempo de Noé, estoy hablando. ¿Por qué ellos no creyeron a Dios, a su palabra? ¿Por qué se hicieron desatendidos ante la palabra de Dios? ¿Por qué se hicieron apáticos, insensibles, desganados? Hoy cuánta gente es desganada, le habla a la iglesia, ay, estoy cansado, ay, no puedo. Y tanto desgane, mientras que para otra cosa sacan energía a saber de dónde. Entonces, Jesús va a sacar este ejemplo del tiempo de Noé para dar una advertencia, tanto al tiempo que Jesús estuvo acá, como para todas las demás generaciones que han pasado y las que faltan por venir. ¿Qué dice la escritura ahí donde Jesús nos habló en Mateo 24, el verso 39? Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué nos está avisando? Que ahí hubo consecuencia, hubo juicio de Dios. Pero sigue diciendo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando Cristo venga nuevamente, vendrá el juicio de Dios también a esta tierra. Y todos aquellos que fueron de esa forma, que no prestaron atención, que fueron tibios, que fueron intolerantes a la palabra de Dios, que no querían escuchar, que estaban siempre insensibles a Dios,
bueno, habrá consecuencias también para aquel día. Porque ya nos muestra el ejemplo, la historia, que no le prestaron atención a Dios. ¿Por cuántos años estuvo Noé predicando y predicando la palabra del Señor? Vamos a decir 120 años que dice que se llevó Noé, ¿cierto? En la edificación del arca. Por largos 120 años Noé predicándole, y no solamente predicaba con la palabra de Dios, con el anuncio, sino que la Escritura dice que era un pregonero de justicia, según la Escritura en Pedro, pero él testificaba también con hechos, con una conducta de vida. Y esto es muy importante para nosotros, hermanos, que anunciamos el Evangelio. ¿Creemos que Cristo viene? Sí. Por eso tenemos una buena conducta de vida, de estar no tibios, sino fervientes, calientes, animados, prestos, siempre, hermanos, con el anhelo de que el Señor venga pronto. ¿O estamos anunciando un evangelio simple que nuestro testimonio da mucho que desear? Es decir, ustedes creen que viene, pero en verdad muestran como que no lo creen. Y van tras distracciones del mundo, son llevados tras el entretenimiento de este mundo como un común que no piensa en la venida del Señor. Entonces nuestros hechos no están predicando juntamente con nuestra boca. Mientras que Noé, con su ejemplo, usted puede ponerse a pensar, yo no sé exactamente cómo lo hizo Noé, para su sustento día a día, pero sí puedo creer que día con día él estaba, hermanos, con el martillo, con el clavo, con la madera, con el serrucho, lo que usó en aquel día para trabajar en el arca, que no hubo un día sin que no haya trabajado en eso. A mí me muestra eso, que para ser un buen cristiano, de un buen testimonio, no puedes dejar el testimonio tirado por un lado un día y volverlo a agarrar el siguiente día. O congregarte un domingo y decir soy cristiano de domingo. Nuestra cristiandad debe ser un testimonio de día con día, día con día. Porque nuestras obras muestran la fe que está en nosotros. Dicen amén. Muy bien, así es que el Señor dice una advertencia de juicio de ahí, para también proveer una oportunidad. Escuche, para también hablarnos de que hay una oportunidad si atendemos a la palabra del Señor. Mire Mateo 24, 44, mire lo que dice el Señor, y lo leímos también. Dice, por tanto es después de todo el contexto que ya les dijo, que deben de estar velando, de que deben estar no durmiendo. El anuncio que ya les dio como estaban en el tiempo de Noé. Ese, por tanto, es como dos mujeres que estarán moliendo en un molinillo y no van a ser levantadas las dos, aunque las dos vayan a la iglesia. ¿Sí? Entonces, después de todo este contexto, él le habla también del ladrón, que el ladrón que viene no te va a avisar cuando va a venir, no tienes que estar dormido para cuando él venga. Tienes que estar velando porque no sabes en el momento en que pueda entrar. Puede ser en mediodía, puede ser en medianoche. Entonces, diciendo todo ese contexto, dice, por tanto, dice el verso 44, también vosotros estad preparados. Ese estar preparado es estar prestando atención a la palabra de Dios. No ignorar las palabras de Dios como a ellos que se les dio el mensaje de Dios y no prestaron atención, se hicieron los insensibles. Esto de estar preparado significa, hermanos, estar en arrepentimiento, vivir en un arrepentimiento de corazón ante Dios. No una vida falsa de un cristiano falso, sino preparado es estar velando, fervientes, reverentes y sirviendo al Señor. Eso quiere decir estar preparados. Ve que hay gente dice, yo me voy a preparar. Pues ya tenemos que estar siempre preparados. Si no nos hemos arrepentido, ¿cuándo me voy a arrepentir? Tengo que arrepentirme de mis pecados, pedirle a Dios que me perdone, me salve, y no pensar en un futuro me voy a preparar. Tenemos que estar ya listos, velando, porque el Señor dice que vendrá sin avisar. ¿Cierto? Muy bien, así es que tenemos ahora entendido de que Jesús, después de esa advertencia, le da al hombre, a la humanidad que hoy está viviendo, esa oportunidad de saber que puede escapar de ese juicio de Dios, esa ira de Dios que vendrá
cuando Cristo venga. ¿Cómo? Estando preparado, buscando a Dios, prestando atención, no estando en el mundo, no dedicando toda su vida a este mundo, en solamente labores y labores y labores de este mundo, y no teniendo un tiempo, una dedicación, una reverencia a Dios. ¿Entiende? Una de las señales que habló Jesús de la que hubo en el tiempo de Noé fue esa apatía a la palabra de Dios. Esa apatía, ¿no? No simpatía, sino apatía. No les gusta la palabra, no les gustó la palabra de Dios. Y Pablo advirtió que en los postreros días habría también quienes no les gustaría escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Que no gustarían la sana doctrina, sino que queriendo escuchar lo que a ellos les agrada en su oído. Háblale de grandeza, háblale de que ustedes son unos campeones, que ustedes son unas, no sé cómo diría, unas reinas. Y me pongo a gritarles y ahorita van a andar ustedes brincando y rodando si les digo que son reinas. ¿Cierto? Con mensajes así. Un Marcos Witt le dice a la gente, ustedes son campeones, son superpoderosos, y la gente salta y brinca y corre. La Yesenia Ten le dice a todas las mujeres que son empoderadas y que son las princesas y las reinas, y las mujeres andan ahí alocadas, locas. Porque eso es lo que quiere escuchar el oído. El oído que quiere oír fábulas, quiere oír algo egocéntrico, pero no quiere oír la palabra de Dios. Y dijo el apóstol Pablo, irán doctrinas de demonios, porque ya no es el evangelio. El evangelio de la prosperidad, el evangelio del humanismo, el evangelio de obras. Eso es lo que a la gente le gusta escuchar, pero no prestan atención, tienen apatía a la verdadera palabra de Dios. Les hablas de la verdad y ellos dicen, no, yo no quiero ese evangelio. Ellos quieren su evangelio de su comodidad, de su forma de vida, donde todo es permitido, pero creen en Dios, entre comillas, ¿no? Muy bien, Noé, nos dice la Escritura ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, que él fue un pregonero, dice. Miren lo que dice. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé un predicador de justicia. O pregonero, significa lo mismo que predicador. Con otros 7, sino que guardó Noé con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Un predicador por 120 años. Y con testimonio, como dije ahorita. ¿Sí? Mateo 24 y el verso 12 nos dice así. Y debido al aumento de la iniquidad. Fíjese, ahora estamos acá hablando en el tiempo de Jesús. Y que sin duda está hablando también para tiempo futuro. ¿Se recuerdan que fueron los discípulos y dijeron, dinos qué señal habrá acerca de tu venida? Y aquí estamos en ese contexto, estamos en el capítulo 24 y el verso 12. Él está hablando de que habría cosas que sucederían, que vendrían cosas que hoy en día se cumplen, que están ya aquí, ¿cierto? Y una de ellas que dijo, y debido al aumento de la iniquidad, o el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? ¿Qué significa el amor? La caridad. La caridad es esa amabilidad dentro de cada ser humano. Es esa sencillez, esa humildad de cada uno para tratarse entre sí como iguales, como hermanos. ¿Sí? Dijo que eso iba a haber las consecuencias. Eso iba a pasar porque igual vamos a estar como en el tiempo de Noé, algo similar en cómo estuvo la gente en aquel tiempo. ¿Cómo pensaba la gente en aquel tiempo? Usted lo puede ver en Génesis capítulo 6, ¿no? Que le dolió al Señor haber hecho al hombre. Le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque los pensamientos de los hombres en aquel día eran de continuo solamente el mal. Maquinaban el mal. Cómo robar a otro, cómo maltratar a otro, cómo hacerle un daño al otro. Hoy vamos avanzando rumbo a eso. Hoy en las naciones, ¿cómo se mira, hermanos, esa maldad? Asesinatos, asaltos a la hora del día, a mediodía, a luz del sol. Y hoy aquí en Estados Unidos se está incrementando también eso. No hay amor al prójimo. No se siente compasión por el pobre, por el débil, por el necesitado, por el que está muriéndose. No hay compasión. Muy bien.
Así es que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa falta de caridad, esa falta de justicia, de rectitud, de un ejemplo de vida y de temor de Dios. Eso era lo que los hombres en aquel día no tenían, temor de Dios. En el tiempo de Noé, los hombres no tenían temor de Dios. Por eso rechazaban sus palabras. Ignoraban las palabras del Señor sin tenerle temor a Dios. Hoy la gente sin fe y entregados al mundo, la razón que no ponen atención a Dios es lo mismo. Podrán decir, yo estoy ocupado, yo tengo mi granja, yo tengo mi tractor, yo tengo mis gallinas y no puedo ir al culto. No, pero ¿sabes qué es lo que hay dentro de su corazón? No hay temor de Dios, no hay reverencia a Dios. Es lo mismo que en el tiempo de Noé. Lo mismito, y podrían buscar 1000 excusas, así como aquellos invitados que Jesús les invitó, les dio la invitación para las bodas, dijeron, no puedo, excúsame porque he comprado una hacienda, he comprado unas yuntas, en fin, me he casado, etc. La gente puede poner 1000 pretextos, pero no hay excusas. ¿Cierto, hermanos? Hay tiempo para todo. Podemos comer, dormir y hacer todo. ¿Y por qué no tenemos tiempo para Dios? Sencillo, porque no hay temor en el corazón del hombre. No hay temor de Dios. La falta de temor de Dios hace que el hombre no busque a Dios. Hace que el hombre no se arrepienta de su maldad. Esa falta de temor de Dios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Ve? Cuando no hay temor de Dios, el hombre no es sabio y el hombre no busca a Dios. El hombre sabio busca a Dios. Sabe que tiene un principio, que tiene un fin. Pero el hombre necio dice en su corazón, no hay Dios. Es que dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Y vemos toda la humanidad sumergida en el diluvio porque no quisieron la disciplina y la reprensión del Señor. Prefirieron el castigo, prefirieron ignorar al Señor, la palabra del Señor, pero luego vinieron las consecuencias. Esta es la consecuencia y la realidad es que habrá por no poner atención a Dios, por no prestar oído a la palabra del Señor. Por eso Jesús decía, el que tenga oído para oír, que preste atención, que oiga. Miren lo que dice también en Proverbios 1:24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Mire, esto de extendí mi mano y no hubo quien atendiese es desvalorizar, escúcheme bien, el poder de Dios. Como aquel día, cuando blasfemaban contra Jesús, diciendo que él hacía milagros y sanidades por el príncipe de Belzebú. Miren lo que dice aquí en la Escritura desde la antigüedad. El Señor dijo, yo extendí mi mano. Extendí mi mano significa que la gente dice, Dios no tiene poder tan grande, su mano no es tan larga para poder alcanzar a hacer algo. Mucha gente piensa que Jesús no es el Salvador del mundo. ¿Por qué cree que viven sin Dios? Porque lo toman en poco. ¿Por qué cree que viven en su mundo sumergido en su vida personal y prioridades de ellos? Porque vino el brazo del Señor, Cristo Jesús, y lo toman a poco. Es una burla de Dios, hacia Dios. Porque estás diciendo que Dios no es suficiente poderoso, que ha venido Él precisamente, como diciendo esa mano, pero la gente lo ignora y dice, no es Dios, o no me puede hacer a mí un cambio, Dios no me puede cambiar. Pero cuando el hombre pone atención a esto, por eso mira el cambio en su vida, mira el poder de Dios en su vida, cómo lo ha hecho, cómo lo ha transformado en una nueva criatura. Muy bien, así es que dice, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo el consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Por eso en el Nuevo Testamento nos habla diciendo, hijo mío, no despreciéis la exhortación que como a hijo se os da. No desprecies cuando el Señor te reprenda, porque el Señor, el que toma por hijo, lo azota y lo disciplina.
No desprecies, hermano, la palabra, el consejo de Dios, porque habrá mucha consecuencia en aquel día. Será mucho lloro, pero ya no habrá vuelta atrás. También dice el verso, dice adelante, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré. Cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción todo lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. Hay gente que usa esta palabra tan vanamente. Yo no hago algo malo porque tengo mucho temor al Señor. Es como una exaltación. Uno no debe decir eso porque lo usa como para engrandecerse. Nuestros propios hechos hablan por sí solos, hermanos. Pero hay gente que dice, sí soy cristiana por la gracia de Dios. Y no peco porque tengo temor a Dios. Si no, yo anduviera pecando. ¿Por qué tengo que decir eso? Si mis obras son las que muestran el temor a Dios. Palabras pueden salirnos un montón, pero es diferente la vida que llevemos para mostrar en verdad la verdadera fe y el verdadero temor al Señor. Cuando viene la palabra de Dios, somos capaces de guardarlas y ponerla por obra. Ahí se muestra el temor de Dios. Somos capaces de estar día con día con el anhelo, Señor, voy a seguirme preparando, estudiando, capacitando, etcétera. Señor, me entrego a ti en la búsqueda de Dios. Eso muestra mi temor a Dios. No palabras, Señor, yo te amo. Gritar, Señor, yo te amo tanto. Y puedo gritar aquí 20,000 veces eso, pero mis obras no van a mostrar eso. Ayer terminamos el estudio de Romanos, el último capítulo 16. Fue una gran alegría terminar. Los hermanos albernodinos se gozaron. Dieron las gracias, hermano, gracias. Dice, porque ahora ya tengo un mejor entendimiento del libro de Romanos. Créame, dice, que si no lo hubiéramos estudiado, no nos hubiera explicado, no hubiera entendido tantas cosas que entendí, dice. Dijeron los dos hermanos, y bien emocionados, y dijeron, hermanos, queremos seguir continuando con los estudios. No queremos parar con los estudios, hermano. Y yo le dije, hermano, qué bueno que tienen ese anhelo. Qué bueno que tienen ese deseo. Porque terminamos leyendo dentro del capítulo 16 o el 15 ayer, que el apóstol Pablo los encargaba que tuvieran cuidado de que no fueran llevados de otra doctrina de la cual ya habían recibido, de la cual ya habían sido enseñados por ellos, por los apóstoles, por los hombres de Dios, pero que había otros intrometidos que andaban buscando la ocasión de hacerlos caer y cambiar de la sana doctrina. Y yo le dije a los hermanos ayer, digo, miren hermanos, se los digo como para que ustedes ya lo tengan en mente, como una precaución. Si ustedes el día de mañana empiezan a congregarse por allá en otro lado, por si Dios lo permite, que no puedan venir para acá, tengan cuidado donde vayan. Y por favor no vuelvan al yugo de esclavitud. Ese yugo del cual ya salimos. Ese yugo donde te imponían vender pupusas, cooperar para todo, comprar comida, cooperar para esto, cooperar para el otro, obligándote a los diezmos, obligándote a protemplo, obligándote para todo para que dieras dinero. Y un montón de servicios que dizque para servir a Dios. Vente al Carguas porque si no estás sirviendo a Dios. Las manipulaciones dentro de las iglesias. Hermanos, le digo, ya salieron de ese yugo ustedes. No vuelvan por favor a caer a ese yugo. Porque sé que si llegan a ir a una de esas iglesias y ustedes no participan, si los miran que no diezman, si los miran que no están participando, comprando comida, los van a fichar, le van a poner el dedo. Y le van a decir, ustedes son rebeldes, ustedes qué hacen acá, ¿por qué no quieren participar? Y le van a predicar queriéndole otra vuelta volver a poner ese yugo. Pero acuérdense las palabras de Jesús, que no vuelvan nuevamente a ese yugo de esclavitud, porque Él nos ha hecho libres. Por eso Jesús dijo en aquel día, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar.
Era en el contexto de que estaban cargados de todas las rutinas religiosas. En ese contexto Jesús está hablándole a todos aquellos judíos, vengan, dejen todo eso, sean libres para servir a Cristo, para vivir en paz, para vivir, hermanos, con gozo, no con cargas de hombres, ¿cierto? Cargas religiosas que no te hacen, hermanos, más que muchas veces más pecador. Porque a veces el que está haciendo obras cree que por eso se salva, mientras que no tiene la certeza de su salvación, el gozo de salvación. Y quedaron muy animados. Es que vamos a seguir los estudios, los que quieran añadirse, o oro para que Dios les dé esa hambre de Dios, de la palabra de Dios. Amén. Muy bien, así es que dice, el Señor está ahora diciendo que esa consecuencia por no oír la palabra del Señor cuando le invocaren, dice, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Usted lo ha vivido con sus hijos cuando le han desobedecido. ¿Cómo les ha ido? Han tenido su consecuencia. Usted dice, tú te lo buscaste, yo te hablé, te dije no tomes, te dije no te emborraches, te dije no hagas droga, te dije no andes bloqueando, te dije no andes haciendo esto, te dije cuídate, pero hay tantas consecuencias, yo te lo advertí. Bueno, veamos Mateo capítulo 7, ahora el verso 21. Mateo capítulo 7, verso 21. Dice así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire, hay mucha gente hoy en día que cree que son conocidos por Dios, pero no prestan atención a la palabra del Señor. Usan hasta la Biblia. ¿Cuántos no predican con manipulación para sacar los diezmos? Usan la palabra del Señor. ¿Cuántos no predican con milagros falsos? Sí, ya he visto el video de Cash Luna, cómo tira la Biblia y la gente rueda y se cae porque no puede pasar. Dice ahí una línea de poder, nadie puede pasar. O aquellos que se están estirando la mano y ponen ese milagro típico. Ya va creciendo y son falsos milagros. O tienen paleros y dicen, no, yo estaba en silla de rueda y me levanté. Ellos creen que son conocidos por Dios o que son hijos de Dios. Pero en aquel día el Señor, cuando aquellos vengan delante y digan, Señor, nosotros te conocemos a ti. Yo prediqué tu palabra, yo invoqué tu nombre, dije Jesús. Saqué demonios, hicimos sanidades. Serán hoy los superpoderosos que sanan y que hacen milagros y todo. Pero pregunten dónde estuvieron en la pandemia. Todos estaban escondidos esos que hacen milagros. En el tiempo de la pandemia, ¿por qué no fueron a los hospitales a sanar y a sanar enfermos? Ellos estaban escondidos ahí. Pero ahorita ya volvieron a resucitar, otra vuelta están predicando sanidades y sanidades otra vez. ¿Pero por qué no fueron en el tiempo de la pandemia? Si es que en verdad tienen ese poder. Son falsos. ¿Y qué le dijo el Señor en aquel día? ¿O Jesús cómo le dirá? De cierto os digo, ¿cómo dice? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No son conocidos por Dios. No tienen una verdadera relación con Dios, aunque hayan usado la palabra del Señor, pero la usaron para sus propios bienes y ganancias. Verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras, ahí está. Aquí va a haber la calificación del que la escucha y el que no la escucha, o el premio. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó.
porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Fíjese, ahí vemos el ejemplo de alguien que sí escucha la palabra de Dios, y alguien cuando no escucha, no presta la atención debida, tiene antipatía, no le importa, es un desinteresado, es un tibio, es un indolente, es un desganado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque anda en lo suyo. Anda como el dicho de que estaban en aquel tiempo, casándose y dándose en casamiento. En lo suyo, en su vida, en su mundo, su diversión, en lo suyo, en sus fiestas, en su ritmo de vida rutinario, como sea, cualquiera que sea. Pero para Dios no tiene oído, no tiene atención, no presta atención. Pero vemos ahí la consecuencia por no escuchar la palabra del Señor. Pero vemos también el beneficio, la bendición por haber escuchado la palabra del Señor. ¿Sí? Por eso la Escritura nos enseña claramente que el que está firme, mire que no caiga. El que es impío, que siga siendo impío. Que no hay vuelta de hoja, no quiere cambiar, nadie lo puede cambiar. Ni Dios lo puede cambiar según él. Ni Dios es poderoso para él. Él dice, así nací, así me voy a morir. Pero por eso la Escritura dice, el que es santo, siga siendo santo. Que es puro, siga santificándose. ¿Sí? No de marcha atrás. Y el que esté firme, mire que no vaya a tropezar, manténgase. Procure, trate, como dijo el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo es? La cosa es que estés bastante activo en tu salvación, no así como un desganado. Sí, ocupados en vuestra salvación no me acuerdo la palabra, con diligencia, así que esté siempre, hermanos, atento, entendido, escuchando la palabra del Señor, poniendo en práctica el consejo de Dios. Amén. Muy bien, póngase de pie, por favor, y démosle gracias a Dios. Si somos conocidos por Dios, el Señor en aquel día nos dirá, entren al gozo del Señor, entren al gozo. Pero si no, acordémonos las palabras de Cristo. El que me negare, también yo le negaré. Mas cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Es que, hermanos, la palabra del Señor es buena. La palabra del Señor es poderosa. No digamos, Dios no tiene poder para hacer algo, sino tengamos fe en Dios, de que Él puede, hermanos, hacer cualquier cosa en nuestras vidas. Cualquier cosa que nosotros necesitemos, Dios puede cambiarnos, Dios puede sustentarnos, Dios puede animarnos, Dios puede sacarnos del hoyo de la desesperación. Dios es poderoso. Y así como Noé, hermanos, que obedeció y no fue salvo nomás por su salvación, sino que fue salvo porque Dios le dio la gracia. Dios le dio ese privilegio, como nos da a usted y a mí, por prestar atención. No solamente oír, sino poner en práctica la palabra del Señor. Ahí Dios nos regala la salvación. Nos ha dado ese temor a Dios. Amén. Oremos. Señor y Padre Santo, gracias porque tu mano preciosa se extendió sobre nosotros, Señor, para salvación.